Continuó después de esta interrupción. Puede hacerle parecer a alguien que estos ejemplos que he seleccionado y recortado de Platero y yo, puede hacerle parecer, digo, que este poeta lírico, que se apiada lo mismo de un gorrión muerto que de un niño minusválido, de una flor caída al borde del camino, o de un perro sucio, o de un gallo, o una tortuga, puede hacer parecer que sea un personaje blando y fofo. Pues no es así. No conocen a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón fue un hombre firme, de carácter muy fuerte cuando era necesario, irreconciliable con la mentira y con la injusticia. Un hombre valiente, fustigador de quienes promueven o consienten situaciones de abuso o de intolerancia. Fue al mismo tiempo un hombre bueno, simpático, irónico, con gracia, compasivo con las desgracias ajenas. Hay muchos testimonios familiares y de amigos y de amistades y de personas que estuvieron, de discípulos que tuvieron en la Universidad de Puerto Rico y que han venido después a tratar con la familia de Juan Ramón, deseosas de conocernos, y donde expresan sus sentimientos frente a aquel hombre especial que tuvieron, dicen siempre, la suerte, el honor de haber podido conocer y tratar. Es el hombre que junto a Zenobia pone en marcha en Madrid en los primeros meses de la Guerra Civil una iniciativa para dar cobijo y sustento a 12 niños huérfanos y desamparados por la guerra, arriesgando en ellos su vida y su patrimonio. Niños a los que siguieron ayudando después desde el exilio, con los escasos recursos económicos que ellos tenían, que apenas le llegaban muchas veces para comprar unas medias para Zenobia, incluso con la necesidad de hacer los recorridos necesarios caminando a pie por abstenerse de tomar el autobús con el fin de ahorrarse el precio del billete, haciendo esfuerzos y ahorros para poder reponer el transistor, desde el que buscaban las noticias de su lejana, de su añorada, de su soñada España, y desde el que escuchaban los conciertos de música clásica que con tanto placer ambos se unían en los goces del espíritu. Pero también sabía mostrarse altivo, intransigente, a veces hasta colérico, frente a quienes los traicionaban y lo desestimaban injustamente. Bueno, yo me pregunto, sí, ¿cómo conciliar la imagen de esta persona, por una parte amable, correctísima, testimonio universal, compasiva, simpática y amena, generosa, seductora, como dan testimonio tantas personas que lo conocieron y lo trataron, de la misma familia, repito, y de los amigos? ¿Cómo conciliar esta imagen con la del otro hombre melancólico, solitario, torturado, con brotes arrebatados de intransigencia y de mal humor, que le han dado tan mal cartel y que parece que es la imagen que ha quedado de él para otras muchas personas, sobre todo las que no le conocen nada más que por lejanas referencias? Yo sugiero una explicación con que conciliar estos dos aspectos de una personalidad tan importante y por otra parte tan extraña y tan sutil por sus contrastes. Una personalidad tan fuerte, con tan extraordinaria potencia vital y creativa. Un editor y novelista norteamericano, Waldo Frank, no duda en afirmar que es la inteligencia poética más profunda de la Europa contemporánea. Esto lo dijo el siglo pasado. Una personalidad así,
propulsado obsesivamente y canalizado a través de una sensibilidad tan sutil, tan frágil como el cristal. Lo mismo le hacía remontar el vuelo del genio hasta la plenitud de su potencialidad creativa, que en otros episodios de su vida le desbordaba los cauces, descompensando, bloqueando y hasta quebrando a veces el equilibrio de su personalidad. Porque hay que reconocerlo objetivamente, Juan Ramón arrastró a lo largo de su vida un componente neurótico, obsesivo y depresivo, que él mismo reconocía en sus propias y sinceras confesiones, y que su esposa y compañera, que lo quiso hasta la muerte, Zenobia Compromí, lo ha dejado muy claramente señalado y descrito en sus diarios íntimos. Esas alteraciones extremas y dramáticas de su ánimo y de su carácter ciclotímico, que quizás hoy se hubiera diagnosticado o se diagnosticaría como trastorno bipolar. Todos sabemos que a los 20 años, cuando ya era importante, cuando ya había publicado 2 libros que canalizaron hacia España la corriente del modernismo literario. Ya a esa edad necesitó un internamiento de casi 1 año en el sanatorio psiquiátrico de Castel d'Andorte, en Francia, donde se alojaba en la misma vivienda de su director, el doctor Lalande, y donde por otra parte hizo las delicias de las hijas del director y hasta de la propia esposa. A este internamiento siguieron otras temporadas de ingreso en el Sanatorio del Rosario de Madrid, donde recibía visitas de Valle Inclán, de Benavente, de Antonio Machado, de Azorín, de Ortega, y donde se enamoraba de las blancas novicias, y enamoró también a algunas de ellas. Y ya en tiempos del exilio estuvo ingresado varias veces en el hospital, y fue en el hospital de Atoteja de Puerto Rico donde recibió la noticia del premio Nobel en 1956, cuando ya tenía 75 años. El anuncio de la concesión del premio Nobel lleva consigo un episodio precioso. Le llega 2 días antes de que falleciera Zenobia, que estaba también internada en una clínica por su cáncer terminal. La Academia Sueca hizo una excepción absolutamente inédita, la de romper el secreto de las votaciones y filtrar el resultado favorable para que Zenobia, ya agónica, en algún momento de lucidez pudiera conocer la noticia. Es un episodio, como he dicho, que lleva a ambos enfermos hospitalizados en clínicas distintas con una enorme fuerza emocional, emotiva. Zenobia estaba en coma, entreabrió los ojos, sonrió y balbuceó durante ratos unas pocas palabras. Después ya entró en el coma profundo y 2 días más tarde falleció. Su cuerpo fue velado en una de las salas de la universidad, la sala de Zenobia y Juan Ramón, donde ella ordenaba y organizaba los papeles inéditos de su poeta. Mientras el velatorio, el poeta no permitió que nadie le separara del féretro, y después del enterramiento, Juan Ramón se encerró a oscuras en una habitación de su casa, se negó a alimentarse e incluso a asearse, el síntoma más significativo de una depresión profunda. Desnutrido y en un estado lamentable, hubo que forzarle a un nuevo internamiento hospitalario. Es verdad que la huella de la enfermedad mental en Juan Ramón tiene presencia muy continuada, con muchos episodios en toda su obra, y a pesar de ello, o tal vez por ello, como ya he dicho, fue precisamente por lo que a expensas de su extrema sensibilidad de carácter y de esa inestabilidad bipolar, quizás fue por eso por lo que interiorizó tanta compasión,
tanto aprecio, tanta piedad y misericordia y solidaridad hacia todos los seres segregados de la sociedad con los que de alguna forma se identifica y con los que alcanzó tan altas cotas de genialidad. En uno de sus aforismos dice, hablando de los que se llaman vulgarmente locos, loco es un término social, no un término técnico, ni científico, ni clínico, pues enfermedad mental o desajuste emocional, pero loco es una terminología social con un matiz un poco despectivo. Dicen sus aforismos, pobres o ricos, locos. Los hemos arrojado a un rincón lejano de la vida para evitar el problema, para estar tranquilos de ellos y de nosotros. ¿Y qué es un loco más que un hombre corriente en sueños? Y no se avergüenza de algún modo de ser como uno de ellos, de ser eso que socialmente llaman loco, o de parecerlo. Más aún, cuando en el capítulo 7 de Platero y yo se va describiendo a sí mismo, vestido de luto, con su barba nazarena y su sombrero negro, cabalgando en la blandura gris de Platero, y describe a los chiquillos del barrio corriendo detrás de él y gritando, el loco, el loco, el loco, parece que se describe con complacencia, que se identifica con esa imagen y ese aspecto triste y casi siniestro, como quien se descubre y se afirma a sí mismo. Y es sorprendente también al mismo tiempo, cómo ese otro aspecto de su personalidad, el que le hacía capaz de ser como era, alegre en muchos momentos, gracioso, irónico, simpático y seductor, él lo desplaza de su autoconciencia y lo proyecta, proyección se llama en psicoanálisis, sobre otra criatura hecha por él a imagen y semejanza, un burrito blanco, peludo, suave, con un trotecillo alegre que parece que ríe, en el que él amplía su personalidad y su mismo perfil adusto y franciscano, como dije al principio, y con el que se completa y con el que pasa a la historia de la imaginería universal, como el otro yo de Juan Ramón Jiménez. Es tal su compenetración imaginaria con Platero que llega a decir en un capítulo titulado precisamente Amistad, yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, le hago rabiar. Él comprende bien lo que quiero y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Y sí, es verdad, son los dos yo del poeta, brotados ambos de su sensibilidad y de su nobleza, lo que abarca en su compasión y solidaridad a todos los seres vivos que dignifican y dan valor a la existencia en el mundo. Esa solidaridad universal, cuya vivencia palpitante en su corazón, él la tiene concentrada en una frase de su poema Espacio. Si todos nos uniéramos en todo, el mundo sería más hermoso para todos. Sería, he debido saltar un párrafo, como una gran palma solo, una gran fuente solo, todo unido y apretado en un abrazo, como el tiempo y el espacio. Un astro humano, el astro del abrazo por la órbita de paz y de armonía. No se puede olvidar a Juan Ramón, que se consumía de nostalgia en el exilio, pensando en los pinares de Moguer, pero que se negaba a regresar mientras se mantuviera el régimen que había seguido a los desastres de la guerra.
Al Juan Ramón que rehusaba los halagos y las diversiones y a las peticiones de lecturas públicas de sus versos y a las celebraciones y los homenajes, porque le parecía una miseria y una frivolidad recibir aplausos y felicitaciones mientras en su país sus compatriotas y familiares sufrían los estragos y los horrores de la guerra. Ese loco por la belleza, corro loco tras de ella, dice en uno de sus versos, que integró las notas de la misericordia y la solidaridad universal dentro de la armonía total de una obra construida, reconstruida, corregida, sufrida y modelada obsesivamente, casi minuto a minuto durante más de 50 años de su existencia. Obra cumbre de la literatura universal, que es un canto supremo a la belleza inmanente y a la belleza trascendente, belleza de la que es parangón y fuente, su irresistible, su incontenible, su desbordante y su arrasador sentimiento de compasión y de solidaridad hacia todos los seres, sobre todo hacia los más insignificantes y desfavorecidos de la vida, esa aristocracia espiritual que él dice y que él lo describe y lo proclama, partícipes también de la belleza total, de la infinita belleza, de la infinita ternura con la que él describe al final de todos los relatos la muerte de su amigo, confidente de penas y fatigas, y con la que describe después la visita que hace con los niños a la tumba de Platero. Primer episodio, el de la muerte. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico, el viejo Darbón, el veterinario. Así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno. No sé qué contestó. Que el infeliz se iba, nada. Que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. A mediodía Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra, en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una mariposa bella de 3 colores. El otro pasaje es la visita de él con los niños a la tumba. Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la Piña, al pie del pino redondo y paternal. En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos. Cantaban los chamarices allá arriba en la cúpula verde, toda pintada de azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia como un claro sueño de amor nuevo. Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillantes en mis ojos me llenaban de preguntas ansiosas. Platero, amigo, le dije yo a la tierra,
si así como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás quizás olvidado? Platero, dime, ¿te acuerdas aún de mí? Y cual contestando a mi pregunta, una leve mariposa blanca que antes no había visto, revolaba insistentemente, igual que un alma, de lirio en lirio. Bueno, ya termino. Y quiero terminar con la opinión que me sugiere un escritor, un fidelísimo admirador de la obra de Juan Ramón, José Julián Barriga, de quien he recogido muchos de los datos citados en esta charla. Dice Barriga que el libro Platero y yo merecería seguir siendo un buen texto de formación ética y medioambiental a través de la belleza y del amor a la naturaleza y a la vida, y una especie de tratado complementario de educación, de auténtica educación para la ciudadanía.